Springs. Hola, Ciudad de México, Puerto Escondido y Quito, Ecuador. Sigo asombrado de que Dios nos haya reunido para ser una sola familia de muchos lugares. Por supuesto, sus pastores de campus les están contando ahora cómo fue estar aquí durante la semana de avivamiento, todos juntos como una familia en un solo lugar. Increíble bendición y estoy muy agradecido por todos ustedes. Este fin de semana vamos a abordar algunas de las preguntas más grandes de la vida. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al cielo? ¿Qué experimentaremos allí? Vamos a comenzar nuestro viaje de estudio sobre el cielo hoy. Nos sumergiremos de inmediato. ¿Qué sucede cuando morimos? Por supuesto, muchas personas dicen muchas cosas diferentes. Muchas personas en la cultura y la sociedad actualmente son nihilistas. Simplemente creen que mueres y ya. Simplemente dejas de existir y no hay nada después de la vida en absoluto. Obviamente, los creyentes no son propensos a creer en algo así. Sin embargo, hay algunos sectores del cristianismo que creen en algo llamado sueño del alma, que cuando mueres simplemente entras en este estado de sueño y te quedas en ese sueño, en un estado inconsciente hasta el regreso del Señor. Y ya sabes, resucitándote y todo eso. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? Veamos esto. Segunda de Corintios 5, 6 a 8 dice: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y a habitar con el Señor. Entonces, cuando dice ausente ahí, en realidad es la misma palabra exacta que se utiliza en el mismo versículo para decir habitar. Es solo que uno significa estar en casa y el otro estar fuera de casa. Endeimos, ekdeimos. Es la misma palabra y la conclusión de esto es la siguiente. Cuando estamos en casa aquí, en realidad no estamos en casa, en nuestro verdadero hogar. Y cuando estamos fuera de este cuerpo, entonces estamos en casa con el Señor, lo que nos dice algo muy importante. Estar aquí no es estar allá, pero también el no estar allá es estar aquí. Es decir, no hay algo intermedio aquí. Estás aquí o estás allá y no hay demora. Es instantáneo. Se nos dice que estar ausente de este cuerpo es estar en casa con el Señor. Esa es tu alma que instantáneamente va a estar con el Señor. Eso es diferente a recibir tu cuerpo resucitado en el último día, pero de cualquier manera, dejar este lugar es estar allá, para todos los que están en Cristo Jesús. Así que cuando hayan respirado su último aliento, iglesia, su último aliento en este mundo, estarán respirando su primer aliento en el cielo. Eso es inmediato. Ese es tu futuro. Eso es lo que puedes anticipar y es una buena noticia. De hecho, es una gran noticia. Quizás yo diría realmente es la mejor noticia, ¿no es así? Pero algunas personas se quedan atascadas aquí y no están seguras de cómo sentirse al respecto, porque saben que se supone que debemos presentarnos ante Dios en juicio. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo funciona la línea de tiempo de todo esto? Para entender esto, debemos tener claro que en las páginas de las Escrituras se mencionan múltiples juicios. Nadie se emociona por los múltiples juicios. Pero aguanta conmigo. Esto realmente te ayudará a entenderlo todo. Leemos en las páginas de las Escrituras, por supuesto, sobre el juicio del gran trono blanco. También leemos sobre el tribunal de Cristo. Y sabemos bíblicamente que también hay un tercer juicio. ¿Por qué? Porque tanto el juicio del gran trono blanco como el tribunal de Cristo se dice que son juicios basados en nuestras obras o basados en nuestros hechos. Y sin embargo, también se nos dice que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, no se basa en nuestros hechos. Entonces, hay tres juicios que debemos conocer. Ese tercero es el juicio de la fe para salvación. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo puedo estar con Jesús inmediatamente y mi alma instantáneamente allí en el cielo con Él si muero como un creyente, si aún no he experimentado esos juicios? Bueno, primero que nada, profundicemos en lo primero, o debería decir lo tercero, el juicio de la fe. Eres salvo solamente por gracia. La gracia es una palabra bíblica,
Es un regalo que no se merece. De hecho, más bíblicamente es un regalo que es lo opuesto a lo que mereces. La salvación nunca se gana, nunca se merece. Es lo opuesto a lo que merecemos. Es gracia. Solo podemos ser salvados por gracia y solo se accede a ella a través de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, su fe, ni siquiera es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Similarmente, Tito 3, 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No habrá nadie en el cielo que se jacte de cuán justo fue para ganarse un lugar en el cielo. Ni uno. Absolutamente nadie estará allí basado en su propia justicia. Así que solo podemos ser salvados por gracia mediante la fe. Y si somos salvados por gracia mediante la fe y estamos inmediatamente en la presencia de Jesús, para aquellos que son salvos, ¿qué nos dice eso? Nos dice que hay un juicio de fe para la salvación que ocurre inmediatamente cuando mueres. Instantáneamente aquellos que tienen fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el momento de su muerte, ¡boom!, estarán subiendo al cielo presente para estar con Él. Hay un juicio de fe. Eso es lo que realmente sucede para el creyente cuando muere. Pero la Biblia habla de dos juicios más: el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Veamos ambos. Primero, el gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 21, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus, ¿qué? Obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, presten atención a algunas cosas sobre el juicio del gran trono blanco. Esto ocurre al final del reino milenial de Cristo, que hemos estudiado anteriormente. Esto sucede justo antes de que aquellos en el infierno actual y aquellos que están muertos espiritualmente sean arrojados al lago de fuego eterno. Ese es el infierno futuro, es diferente al infierno actual, pero ese no es el tema de hoy. Pero observa dos cosas sobre este juicio. Son solo los muertos los que estaban de pie ante el trono. Nada más. También son el mar, la muerte y el Hades los que entregan a los muertos para presentarse ante este trono en el juicio del gran trono blanco. No se menciona en este pasaje a aquellos que están vivos en Cristo Jesús, ni a aquellos que están en el cielo presente, viniendo ante el gran trono blanco para juicio. Y el único desenlace explícitamente registrado de aquellos que estaban ante el gran trono blanco fue ¿qué? Ser arrojados al lago de fuego. No se menciona a nadie que vaya al cielo después del juicio del gran trono blanco. Todo esto para decir, iglesia, que el juicio del gran trono blanco es ante el Padre y es un juicio para los incrédulos, es decir, para aquellos que no tuvieron fe. Y serán juzgados de acuerdo a sus obras. No querrás ser juzgado de acuerdo a tus obras para la salvación. Nadie juzgado según sus obras para salvación entrará jamás en la presencia de Dios. El estándar para estar con Dios en el cielo es la completa santidad, la cual nadie puede ganar con ninguna cantidad de sus propias buenas obras. Todo esto para decir, iglesia, si perseveras y mueres creyendo en Jesús, no pasarás por el juicio del gran trono blanco en absoluto. Como Jesús dijo, Juan 5:24, les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, eso es fe, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces no pasarán por el juicio de vida y muerte.
Algunos de ustedes han escuchado una enseñanza antes, que es algo que suena así. Mira, al final de tu vida vas a ir y vas a presentarte ante el Señor y Él va a proyectar en una pantalla gigante, mucho, mucho más grande que esta, para que todo el cielo lo vea, y se van a reproducir tus peores momentos pecaminosos y tus mejores momentos. Y luego el Padre, que es justo, va a agarrar su mazo y está a punto de golpearlo y decir culpable, pero Jesús interviene y dice, espera, ella es una de las mías o él es uno de los míos. Escuché esto recientemente. No tenía idea de que esto realmente estaba muy extendido en muchos sectores del cristianismo. ¿Alguien ha oído esto antes? Nunca había oído esto antes y recientemente me di cuenta de ello y pensé, eso es espantoso. O sea, ¿qué? Esa es una representación realmente mala del Padre, del Hijo y de la relación entre ellos y más. ¿Ok? Esta no es una representación verdadera de lo que va a suceder. El juicio del gran trono blanco es solo para los muertos que son, ya sea los muertos vivientes en ese momento o los que están en el infierno actual esperando su juicio en ese momento. Así que en ninguna parte de la Escritura se dice que vas a ser humillado públicamente frente a todo el cielo. Gracias a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Ahora, ¿significa eso que no vamos a presentarnos ante Dios? ¿Y que no seremos juzgados en absoluto ante nuestro Señor? No, no significa eso. El tribunal de Cristo, verás, es para los creyentes. Y es solo para los creyentes. El Padre ni siquiera permite a aquellos que rechazan a su Hijo que se presenten ante su Hijo. El tribunal de Cristo es para nosotros. La fe nos permite entrar en su reino. Somos salvos por la fe, pero aún hay un juicio para los creyentes. Ese es el tribunal de Cristo. Nuestra salvación no está en juego en el tribunal de Cristo. No seremos juzgados por la fe en esta ocasión, sino que verán que esto es de acuerdo a lo que hicimos con esta fe. 2 Corintios 5, 9 a 10. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables a Dios. Así que esto claramente se está dirigiendo a los creyentes aquí. Si esa es nuestra ambición, agradar a Dios, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Iglesia, nuevamente, los no creyentes no se presentan ante el tribunal de Cristo para ser recompensados eternamente en el cielo. Este es un juicio solo para creyentes. Similarmente, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo es tu fundamento, eres un cristiano. Si sobre este fundamento alguno edifica, el de Jesucristo, eso significa un creyente, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, o sea, pasa la prueba, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será ¿qué? Salvo, aunque así como por fuego. Este versículo trata sobre el tribunal de Cristo, los creyentes cuya salvación no está en juego. Sí, serán juzgados por sus obras, pero se trata de lo que hicieron con lo que les fue confiado. Hay una recompensa por una buena mayordomía, hay una recompensa por la fidelidad, hay una recompensa por cada buena acción realizada en el nombre de Jesús para la gloria de Dios, con amor a Dios. Hasta dar un vaso de agua fría a alguien en necesidad, Jesús dijo que será recompensado.
También 1 Corintios capítulo 4, 4 a 5, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Sí, esto sucede, pero es ante nuestro Señor, una verdadera vista de la realidad, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, de nuevo, tenemos el tribunal de Cristo, el creyente de pie ante Él. Somos juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho, pero también por la motivación con la que lo hemos hecho. Es lo que aprendemos. Y el resultado del tribunal de Cristo siempre es alguna medida de recompensa, alguna medida de alabanza, alguna medida de elogio, lo que se recibe. Entonces, ¿hay un juicio de obras para el creyente? Sí, lo hay. Pero ¿es ese un juicio para la salvación o la falta de salvación? No, no lo es. De lo contrario, seríamos herejes, ¿ok? No, no lo es. Entonces, continuemos. El énfasis en este tribunal es dar reconocimiento. Sé que uno de los lugares donde las personas realmente se confunden aquí son los pasajes de las ovejas y los cabritos. Hablemos de eso brevemente. Jesús dice en una parábola que enseñó que cuando el Hijo del Hombre venga con su reino, eso es su venida para el reinado milenial de Cristo en la tierra, cuando Él venga con su reino, se va a separar a las ovejas de los cabritos. Y continúa describiendo cómo responden las ovejas y cómo responden los cabritos en eso. Presten atención. Esta es la separación de las ovejas de los cabritos. Esto no es la separación de las ovejas de los elefantes ni de las ovejas de las serpientes, ¿ok? O sea, las ovejas y los cabritos son una metáfora bíblica de dos cosas que generalmente se confunden entre sí para los que no disciernen. No pueden distinguir la diferencia. Pastan en el mismo campo, ellos comen del mismo pasto, aunque las ovejas se comen el pasto y los cabritos de hecho se comen las malas hierbas. Son confundidos unos con otros. La separación de las ovejas de los cabritos se refiere a aquellos que están en el hogar de Dios, que piensan que son ovejas pero no son suyas. No le pertenecen. Habrá una separación cuando Cristo venga. ¿Y cuándo ocurre ese juicio o cuándo tiene lugar la separación de las ovejas de los cabritos? Cuando Él venga. Acabamos de leer en 1 Corintios 4, esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Así que Dios no dijo que esto sucedería cuando mueras, sino cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, no olvides que este es el momento en el que habrá una señal en el cielo, y en ese momento los creyentes altamente perseguidos que están huyendo, escondiéndose y siendo cazados, serán arrebatados para encontrarse con el Señor mientras Él viene a la tierra. Pero les compartí entonces, si estaban aquí durante la serie de enseñanzas sobre la tribulación, que creo que hay una pausa divina donde nos encontramos con el Señor en el aire antes de que Él descienda. Y en esa pausa, ahí es cuando ocurren las copas de la ira del Apocalipsis. Somos arrebatados para no participar ni experimentar eso. Pero también creo que en esa pausa, cuando el rapto suceda, esto separa a las ovejas de los cabritos instantáneamente. Y habrá muchos diciendo, no puedo creer que me haya quedado atrás. Yo pensé que era. Tienes que entender que hoy en día hay estadios llenos de cabras. Jesús dijo que no se puede separar el trigo de la cizaña. La cizaña se ve igual que el trigo, pero es mala hierba. Pero serán separados. Ese es el momento cuando sucede el rapto para encontrarse con el Señor mientras Él viene a la tierra. Pero creo que en esa pausa, ese también es el lugar donde ocurre el tribunal de Cristo para los creyentes. ¿Por qué? Miren, cuando Jesús venga y seamos
arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Las almas que están en el cielo ahora reciben sus cuerpos resucitados en ese momento. Todos los que están vivos, sus cuerpos son transformados en un abrir y cerrar de ojos en su cuerpo resucitado, en un estado corporal para encontrarse con el Señor en el aire también. Creo que ahí es donde tendrá lugar el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos dice que sucede cuando Cristo regresa, no tan pronto como mueres. Pero también se nos dice en muchos lugares que hay recompensas por reinar con Cristo en su reino. Y para que tengamos esas recompensas, tiene que suceder antes de que comience el reino milenial. Así que creo que es entonces cuando se llevará a cabo el tribunal de Cristo para los creyentes. Así que cuando morimos, todos los que estamos en Cristo Jesús vamos instantáneamente, inmediatamente a estar con el Señor en el cielo presente. ¿Por qué digo el cielo presente? Bueno, porque se nos dice que es diferente al cielo futuro. Apocalipsis 21, 1 a 4, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Así que las Escrituras hablan de un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso sucede después del reinado milenial de Cristo, después de que el reino de Dios venga a la tierra, lo que significa que hay un cielo presente, pero también hay un cielo futuro. Esta semana estamos estudiando el cielo presente, al que vas justo cuando mueres. El que verás, con suerte no muy pronto, pero lo verás antes que el último. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento? Creo que para entender esto necesitamos ir y preguntar cuándo fue creado el cielo presente. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio es singular allí, no son múltiples comienzos, es un comienzo particular, no es uno de muchos. Y en este principio singular, Dios creó ¿qué? Él creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué son los cielos bíblicamente? Bíblicamente los cielos son cualquier cosa que esté por encima de la superficie del suelo, en verdad. El cielo completo forma parte de los cielos. Ese es el primer cielo. Las estrellas es el segundo cielo. Y luego el tercer cielo bíblicamente es el lugar donde habita Dios. Los ángeles que Él creó habitan allí y todo eso. Así que eso es lo que son los cielos bíblicamente. Así que hoy, cada vez que diga el cielo presente, me refiero a lo que el apóstol Pablo llama el tercer cielo, ¿ok? El lugar donde Dios habita entre los ángeles y, por supuesto, las almas de aquellos que han partido antes que nosotros. No debe confundirse con el cielo futuro que está registrado en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un comienzo singular. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Bíblicamente, el cielo fue creado al mismo tiempo que nuestra existencia en el espacio-tiempo, nuestra creación en el espacio-tiempo que tú y yo conocemos y en la que vivimos. Mismo día, mismo principio. Así que sí, el cielo, Dios no es creado, pero ¿es el cielo un lugar creado? Los ángeles no existían en la eternidad pasada. Dios creó a los ángeles. ¿Ok? Solo Dios es el no creado. El cielo, el lugar donde Dios habita con los ángeles y todo lo que está fuera de Dios, todo es creado. No es eterno. Pero ¿cuándo fueron creados los cielos y la tierra? Si creemos en las páginas de las Escrituras, al mismo tiempo. Y yo creo en las páginas de las Escrituras. Pero no solo eso. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Así que estos dos comenzaron al mismo tiempo, y aquí están corriendo y terminan al mismo tiempo. Lo que ya empieza a decirnos mucho sobre el cielo presente. Van
concurrentes entre sí, son paralelos entre sí. Se vuelve claro que esto fue creado para esto y esto fue creado para esto. Estas cosas eran como un paquete en cierto sentido. Son co-creados, serán co-concluidos, están corriendo en paralelo uno con el otro. Pero podrías preguntarte entonces, ¿significaría eso que los ángeles fueron creados al mismo tiempo que las personas? No. Y aquí está la razón. Génesis 1, 1 a 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y ese fue el primer día, ¿verdad? Así que en el versículo 1 Dios crea los cielos y la tierra, espacio, tiempo y al menos la masa de la tierra fueron creados. Versículo 2 dice que la tierra estaba sin forma, estaba vacía, el agua cubría la superficie de esta cosa. Versículo 3, entonces dijo Dios a la luz, y eso termina siendo el primer día. Entonces, aunque nosotros, los creacionistas de tierra joven, que si me has oído enseñar sobre esto, solía creer en una tierra antigua, creo que el Señor me llevó a creer en una tierra joven. Pero aunque creemos que lo que sucede entre el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis y el final del capítulo son 6 días literales. Eso no significa que creamos que la tierra en sí, es decir, el agua, las rocas, los minerales, el magma, todo lo que es parte de esta tierra, tengan solo 6 días de antigüedad. En el primer día, esas cosas ya estaban ahí. No dice que crea los cielos y la tierra. No dice que luego crea el agua y las rocas y el material de la tierra. Eso ya era parte desde el principio. Y luego Dios decide hacer brillar su luz sobre eso. Y luego crea las luminarias y separa el agua de la tierra, las plantas, los animales y todas las cosas. ¿Ok? Así que el cielo y los ángeles. El punto de esto es el siguiente. El cielo y los ángeles, obviamente el cielo fue creado al mismo tiempo que esta creación de espacio-tiempo en la que vivimos. Pero los ángeles podrían haber estado presentes durante quién sabe cuánto tiempo antes de que Dios comenzara los 6 días de convertir esta masa en un lugar habitable para las personas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. El punto es que el cielo presente y la tierra presente fueron creados en el mismo día. Ambos dejarán de ser, dejarán de existir el mismo día también. Pero eso no es todo. Génesis 2, verso 49. Echa un vistazo a esto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esto se trata del cielo. Solo aguanta un momento. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? En la tierra que Dios creó, leemos que sin agua y plantas, arbustos y cosas por el estilo, nada crece sin agua. Bueno, es como decir, obvio, lo sabemos, vivimos aquí, entendemos esto. Si alguien alguna vez hizo un jardín y no lo regó, sabe exactamente qué sucede. Nada, ¿ok? Así que sabemos que eso es verdad hoy, pero leemos sobre eso y luego Dios hace al hombre de ese polvo. Y luego, justo después, Dios planta un jardín en Edén y toma al hombre que había formado del polvo y luego va y lo coloca en Edén, en este
jardín. Y luego leemos de inmediato en el versículo 9 que ahí Dios hizo que los árboles crecieran. Y es como, espera, hay algo diferente en el crecimiento que está ocurriendo en Edén en comparación con el crecimiento que acabamos de describir y cómo funciona en la tierra. Porque el resto de la tierra está esperando que caiga la lluvia y aquí en Edén Dios simplemente hace que crezca. Él también tiene el árbol de la vida ahí en Edén. Ahora, en Apocalipsis 22, acerca del nuevo cielo y la nueva tierra, el árbol de la vida está allí. El versículo 2, el versículo 14 y el versículo 19, todos hablan sobre el nuevo cielo y la nueva tierra y ahí está el árbol de la vida. Así que tenemos al Edén. Al principio, Dios planta un jardín allí. El árbol de la vida está en el jardín del Edén. Y luego, después de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucede? Verso 22 del capítulo 3. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El árbol de la vida en Edén está preservado, ¿verdad? Estará allí al final. Ciertamente, aún está ahí ahora. El árbol de la vida nunca dejó de existir. Está en el nuevo cielo y está en la nueva tierra. También está en el cielo presente. Es interesante. ¿Qué pasó con Edén? ¿Fue el Edén reubicado? ¿Acaso Dios trasladó el Edén a otro lugar? Eso no es lo que dice la Escritura. No. El camino fue cerrado. Como una puerta que viene del lado este del Edén fue cerrado y ángeles, querubines, fueron colocados ahí. Y nadie puede entrar. ¿Se puede encontrar el Edén? ¿Alguna vez se ha encontrado? ¿La gente ha buscado? Sí. Nadie ha encontrado jamás el Edén. Voy a decirte ahora que no se puede encontrar, al menos no por nosotros, ni de las maneras normales. Y sin embargo, no fue reubicado. No fue trasladado a ningún lugar. Él no trajo a los excavadores del cielo y dijo: tengo que reposicionar esto, lo llevaré de regreso al cielo conmigo. Pero el camino fue cerrado. ¿Y qué te dice eso? Está aquí, pero no está aquí. Está aquí, pero no puedes llegar allí. Nos dice mucho. Por un lado, el material, los árboles que Dios plantó en el jardín. Es muy creativo, es una creación. El cielo es una creación, no lo olvides. Esos árboles crecían y el fruto era comestible. Pero al mismo tiempo, la sustancia en Edén no era la misma que la de la tierra. Es diferente. Este lugar en esta tierra fue maldecido. El Edén y el suelo del Edén están en la nueva creación. Pero eso nunca fue maldito, porque no era el suelo de esta tierra, de este lugar. Después de que Adán fue expulsado, observa lo que Dios dijo en Génesis 3:23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara, ¿cuál tierra? La tierra de la cual fue tomado. Lo que nos dice que no fue tomado de esa tierra que estaba en el Edén, ¿verdad? Sí, así es. Saldrás del Edén para ir a cultivar esa tierra, la tierra de la cual viniste. Muestra que la tierra de la que fue tomado no es la misma que aquella en la que Adán fue colocado. La tierra, el suelo, la corteza, los árboles y los frutos del Edén eran de naturaleza celestial, iglesia, no terrenal. También observa que Adán estaba en Edén
cuando se reveló que no había una ayuda idónea para él. Y entonces Dios pasa a crear a Eva. ¿Acaso toma él del suelo del Edén, en el que ahora se encuentra Adán, y crea a Eva? No. Él toma de Adán, quien fue hecho del polvo de la tierra, una costilla de él, para formar y crear a Eva. Encima de eso, como vimos anteriormente, nada estaba creciendo en la tierra sin agua, pero en el Edén no funciona de la misma manera. Dios hace que crezca. Todo es otra pista para nosotros, enterrada en estos versos tan ricos, que el Edén no era de esta tierra. Cuando la palabra dice, después de la caída y la maldición, Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás, está diciendo que Adán es el polvo de la tierra. Él no es del suelo del cielo. Y sin embargo, había un lugar justo aquí en la tierra en el que Adán fue colocado, que no era de esta tierra, sino que era el cielo en la tierra. Era el Edén. Hoy ese camino ha sido cerrado. Pero estamos viendo que así como este cielo presente y esta tierra presente fueron co-creados y serán co-concluidos, así también estamos viendo que no fueron creados a gran distancia el uno del otro. A veces porque el primer cielo en términos bíblicos es el cielo y el segundo son las estrellas, luego el tercero es el lugar donde habitan Dios y los ángeles y todo eso. Se piensa que más allá del borde del universo es donde está el cielo. No. Paralelos, creados al mismo tiempo, se concluirán al mismo tiempo. Incluso decir que estaban cerca, fueron creados así. Dos diferentes planos de existencia superpuestos, intersectándose, uno destinado para el otro. En el Edén, el árbol de la vida, las plantas, las criaturas, todo eso es celestial, no terrenal. Y sin embargo estaba aquí en la tierra. Lo que comienza a aclarar una serie de cosas, una de las cuales es ¿por qué estaba Satanás en el Edén? Verán, Satanás no tenía que escabullirse del cielo para correr hacia la tierra y estar ahí. Era el cielo. Ezequiel 28, 13-14. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí. Que estuviera en el Edén. No es como si él hubiera escapado del cielo y de alguna manera se escapó sin cortes, ya sabes, activando las alarmas, se escabulló al lado de un ángel perezoso que no estaba prestando mucha atención. Nada de eso. Dios lo puso ahí para proteger, para cubrir. De hecho, Ezequiel 28:14, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios. Entonces el Edén es el monte santo de Dios. El Edén no era como una parte lejana del cielo. No era como ese corredor en el aeropuerto por el que nadie tiene que caminar para abordar el pequeño avión que tarda una eternidad en llegar allí. No era esa parte. Eso era el monte santo de Dios. Quizá era la parte inferior del monte, pero era el monte santo de Dios justo aquí en esta tierra. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Creo firmemente que Jerusalén es el lugar y el monte del templo mismo, el lugar donde estaba el Edén. Como los ríos Tigris y Éufrates están mucho más al norte y al este, todos están tratando de encontrar el jardín del Edén muy lejos de ahí. Los otros dos ríos están al sur de Israel. Desde la montaña de Jerusalén, los desplazamientos tectónicos previos al diluvio, realmente creo que esta es la razón por la cual Jerusalén es tan central y el monte Sión es tan central a lo largo de las páginas de las Escrituras. Ahí es donde estaba el Edén.
pero he caminado por Jerusalén y nunca he encontrado el jardín del Edén ahí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? El monte Sión. ¿Y por qué? Fue diseñado el templo de tal manera que la entrada estuviera al este. ¿Y por qué? Se profetizó que cuando el Mesías viniera, entraría por la puerta oriental. ¿En qué dirección estaba la entrada al Edén? Que está cerrada. Al este. Porque en el lugar santísimo está el velo que separa el lugar donde habita Dios. Se nos dice que tenía que estar decorado y que el velo tenía que estar cubierto ¿de qué? Querubines. El mismo tipo exacto de ángeles que custodian el camino para entrar al Edén. ¿Ven? El santuario, el tabernáculo, el monte Sión, la venida del Mesías, todo está abriendo el camino de regreso a Edén. Todo está volviendo a lo que Dios originalmente diseñó. Pero el camino estaba cerrado. Y cuando el camino estaba cerrado, todos los caídos ya no podían entrar. Los que están en pecado no podían entrar en el lugar de la presencia de Dios. Satanás, un tercio de los ángeles que lo siguieron y toda la humanidad. El camino estaba cerrado. Hay tantas implicaciones en esto, iglesia. No podemos abordar todos estos temas en nuestro primer fin de semana sobre este tema. Pero solo quiero hablar sobre un par de ellos antes de finalizar con una oración hoy. Primero, ¿te diste cuenta de que la humanidad tenía un propósito antes de la caída? Antes de que el pecado entrara al mundo. Creo que tendemos a pensar que sí, tenemos un propósito porque vivimos en este lugar y digo, es vida y muerte, y hay eternidad, y hay bien y hay mal, y hay una guerra que está ocurriendo. Y tenemos tanto propósito como ver el reino de Dios venir a la tierra y el reino de las tinieblas retroceder y todas estas cosas. Pero a la humanidad se le dio un propósito antes de que el pecado entrara, antes de que la muerte siquiera entrara en escena. Creo que imaginamos que tal vez cuando esta vida termine y hay tanto propósito y tanto en juego, que entonces nos convertimos en estos querubines gorditos, sentados en las nubes, comiendo higos o algo así, sin realmente nada que hacer, más que relajarse. Nunca estarás sin propósito. Nunca. Y cuando entendemos que el Edén es el cielo en la tierra, en parte de lo que entendemos es que incluso en el cielo presente había propósito antes de la caída, había propósito antes del pecado. Y lo único que podría haber motivado a Dios a crear al ser humano era el amor, antes que nada. Pero también lo único que podría haber motivado a la humanidad a realizar el trabajo que se les asignó sería el amor por Él. Pues la única motivación duradera es el amor por Dios. Por amor a Él. En toda la eternidad, incluso en el nuevo cielo y la nueva tierra, habrá nuevas obras. Las que puedes hacer por amor a Él, que van a agradarle, mover su corazón, darle gloria, testificar de su bondad. ¿Cuántos nuevos jardines plantará Dios en toda la eternidad y nos dará para cultivar? Y uso el término en el sentido más amplio. Algunos de ustedes están diciendo no me gusta la jardinería, y bueno, a mí tampoco, pero aún así entiendes la idea. La segunda cosa con la que de verdad quiero que terminemos, y simplemente diremos que esto será lo último con lo que terminaremos, es esta, y no podemos perderla. De principio a fin, el corazón de Dios se muestra. Él crea el cielo y al mismo tiempo que crea la tierra y los cielos de la tierra.
y coloca el cielo justo aquí en la tierra. Y hay un lugar de cielo en la tierra al que el hombre puede acceder. Es el monte de Dios. Solo muestra su corazón y lo que él quería. Y él quería estar con su pueblo. Quería caminar entre ellos. Ahora, obviamente, el pecado entra en escena y nos separa de un Dios santo. Pero, ¿acaso Dios simplemente se rinde? No. De hecho, cuando Él da el tabernáculo, que más tarde se convirtió en el templo, fue colocado en medio de su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Éxodo 25:8, que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Él está proveyendo un modo para que su intención y propósito originales sucedan de nuevo. Quiero habitar en medio de mi pueblo. El tabernáculo estaba recreando un poco del Edén en la tierra. Obviamente a través de grados de separación de este lugar caído, de los lavamientos a los sacrificios y la expiación, y de la oración y a la adoración y todas estas cosas. Pero hay un mejor tabernáculo hoy. ¿Y cuál es el propósito del tabernáculo hoy en día? 2 Corintios 6:16. Porque nosotros, iglesia, nosotros somos el templo del Dios vivo ahora. Justo como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigue siendo lo que Él está haciendo hoy. Y mira cómo termina. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. ¿Puedes ver el corazón de tu Creador? Siempre ha sido así. Sigue siendo así, y es hacia donde va todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la iglesia hoy en día? Acabamos de leerlo. Dios está reuniendo piedras vivas como su templo hoy. Cuando dijo, donde se reúnan 2 o 3, ahí estoy en medio de ellos. Ese es el lenguaje de templo. Él todavía quiere tener un lugar donde pueda habitar en la tierra. Y cuando comienzas a entender de qué se trata la reunión, de repente la manera en que pensamos sobre la iglesia cambia dramáticamente. Espera un minuto. ¿Por qué hacemos esto? El objetivo de hacer esto es crear un lugar donde Dios pueda obtener lo que quiere. Que Él se complazca en habitar y caminar entre su pueblo. El objetivo principal de una iglesia es que Jesús esté presente de manera única. Su presencia manifiesta, que Él camine por el lugar y que la gloria de su templo esté llena con el peso de su gloria. Por eso tenemos una iglesia. Y comienzas a pensar de manera diferente. Cuando pensamos en nuestro tiempo de alabanza juntos, de repente la prioridad cambia de la razón número 1 por la que hacemos esto es ministrar a las personas y mover sus corazones para que vengan y les guste estar aquí. Estamos creando el ambiente del cielo en la tierra para que el Dios del cielo pueda habitar en medio de su pueblo y camine entre ellos. Entonces, de repente pensamos, ¿qué tipo de alabanza le gusta a Dios? Él dice que un sacrificio de alabanza, pero ¿qué significa eso? Y comenzamos a leer lo que dice la Escritura. Esta es la alabanza a la que nos llama y de repente decimos, traigámosle esa alabanza porque queremos tener un lugar en la tierra donde Dios obtenga lo que Dios quiere, un lugar donde habitar en medio de su pueblo.
para que Él pueda caminar entre ellos. Comenzamos a pensar en todo de manera diferente cuando entendemos lo que está sucediendo aquí. Se trata de que el cielo invada la tierra, que el ambiente del cielo invada la tierra. De repente comenzamos a pensar, ¿cuál es el propósito de enseñar en la iglesia? Y todo cambia el propósito de enseñar es dar mensajes relevantes y motivacionales que mantengan a la gente viniendo y disfrutando estar ahí y todo eso. En realidad, ese no es el propósito de enseñar la palabra. Es para empuñar la espada del Espíritu, para crear un pueblo santo, para un Dios santo, para que aquel que es santo pueda habitar en medio de su pueblo. Y así de repente, la iglesia, en este caso, se alejaría de donde estamos hoy, evitando predicar cualquier cosa que a la gente no le guste escuchar. A decir, la palabra de Dios es poderosa y efectiva para transformarnos y guiarnos hacia el arrepentimiento y la humildad. Para que seamos un pueblo santo, para que el Dios que es santo habite en medio de nosotros. Para eso es. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos un Dios que quiere estar con nosotros y que siempre ha querido estar con nosotros y que es nuestro pecado lo que se interpone y que es nuestra falta de fe, de esperanza y de amor hacia Él lo que se interpone, comenzamos a pensar en la oración de manera muy diferente. Pensamos, ¿por qué cuando Dios dio el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, por qué tenía un altar llamado el altar del incienso y el fuego nunca debía dejar de arder en él? Y el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba en el lugar santo no podía entrar a menos que llevase el incienso humeante al lugar santísimo. Y entonces se nos dice en el Nuevo Testamento que el incienso son las oraciones del pueblo de Dios. De repente el hecho de que Dios nos invitó a hacer una iglesia que le trae oración 24/7 sin cesar como incienso que sube ante Él. Tiene sentido. En realidad estamos construyendo una casa en la que a Dios le agrada habitar. ¿Y acaso no es Él nuestro premio después de todo? Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos centramos únicamente en lo que Él ama y lo que a Él le gusta, de repente obtenemos el deseo de nuestro corazón, que es Él, su presencia. Cuando nos damos cuenta de que el punto aquí es un templo, un lugar donde a Dios le complace habitar, nuestra forma de pensar sobre el Espíritu Santo cambia dramáticamente, porque en este momento lo que sucede en la iglesia es que el Espíritu Santo solo es permitido hasta el punto en que se ve que un propósito secundario es ser ayudado por la presencia del Espíritu Santo, lo cual es atraer a la mayor cantidad de personas posible y que permanezcan dentro. Pero cuando es un templo, el Espíritu Santo es nuestro enfoque. La presencia de Dios aquí es nuestro objetivo. Dios caminando entre nosotros y haciendo las cosas que Dios hace. Ese es el objetivo. Amarlo y estar con Él. Ahora, no estamos relegando al Espíritu Santo a un cuarto trasero. No estamos sacando al Espíritu Santo por completo porque a mucha gente le resulta extraño que Dios sea tan real. No. Este es nuestro objetivo. El templo, un lugar donde Él se complacería en habitar. ¿Y sabes qué? Él nos dice en su palabra cómo edificar esta casa en adoración y oración, en palabra y en espíritu. ¿Por qué nos hemos apartado? Es porque Él ya no es el amor de la iglesia. Él ha sido reemplazado por otros propósitos primarios que no son amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza.
Por eso es que debemos tener una revolución en la iglesia. Una donde el trono sea devuelto al rey, donde su presencia sea la cosa más importante, donde el que él reciba lo que quiere sea nuestro premio y nuestro objetivo. Y no sé ustedes, pero yo quiero estar en una iglesia donde a Dios le agrade habitar. ¿Alguien está conmigo? Amén, amén. Él es digno. Él es digno. Voy a invitarles a orar. Pastores de campus, podrían venir y dirigir los momentos de respuesta en cada una de nuestras ubicaciones. Y mientras ellos se dirigen hacia el frente, les invito a todos a acercarnos al Señor en oración. Aquí es donde le preguntamos: Dios, ¿cómo estás? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y cómo me estás llamando a responder a tu palabra hoy?